Hola a todos, bienvenidos a su cita con su amigo el neurólogo. Los trastornos del sueño engloban a una serie de desórdenes que impiden o dificultan dormir. Estos incluyen problemas para conciliar el sueño, para permanecer dormidos. Están los problemas que consisten en quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado o tener conductas anormales durante el sueño. Hoy estaremos conversando sobre uno de esos trastornos más comunes, que son las pesadillas. Los invito a que me acompañen. Sin más, ya comenzamos. Primeramente, debemos saber o conocer sobre la importancia de dormir bien y también cómo es la estructura de un sueño fisiológico o sueño normal. Dormir es una actividad absolutamente necesaria. Mientras dormimos, se llevan a cabo funciones fisiológicas que son imprescindibles para el equilibrio físico y psíquico de todo individuo. Entre las funciones más destacadas del sueño, podemos destacar las siguientes: restablecer almacenes de energía celular, restaurar el equilibrio del sistema nervioso y de los demás tejidos de nuestro cuerpo. Además, el sueño tiene un papel fundamental en el proceso de aprendizaje y memoria, y durante este tratamos esos problemas reprimidos que nos agobian durante el día. Existen autores que describen así la estructura del sueño. Para comprender el proceso del sueño podemos imaginar que bajamos una escalera. Al cerrar los ojos estamos dando el primer paso hacia la fase 1 del sueño, denominada también somnolencia. En ella los músculos se relajan, la respiración se vuelve uniforme y la actividad cerebral es cada vez más lenta. Después de unos minutos seguimos el descenso hacia la fase número 2, donde las ondas cerebrales se hacen algo más pausadas. Posteriormente, continuamos avanzando hacia un sueño más profundo que recibe el nombre de sueño lento o fase 3-4. En él, las ondas cerebrales son muy lentas y se precisan fuertes estímulos acústicos como ruidos o gritos, y también táctiles, quizás pellizcos, para despertarnos. Este proceso en 3 etapas suele durar 60 y 70 minutos. Y se denomina sueño no REM, que quiere decir Rapid Eye Movement en inglés, o etapa de movimientos oculares rápidos que no suceden, es decir, no REM, tras los cuales ascendemos otra vez hacia la fase 2 para entrar a continuación en una nueva situación fisiológica que se caracteriza por los movimientos oculares rápidos, la denominada fase REM, en donde sí ocurren los movimientos oculares rápidos, Rapid Eye Movement. El conjunto de estas 4 fases, la 1, la 2, la 3-4, que van juntas, y la REM, Rapid Eye Movement o movimientos oculares rápidos, se denomina ciclo y suele tener una duración de entre 90 y 100 minutos. Estos ciclos se repiten entre 4 y 5 ocasiones durante la noche. Durante la primera mitad pasamos más tiempo en sueño profundo, pero en la segunda predominan las fases 2 y REM. La mayor parte de las personas tiene conciencia de que duerme, pero no de cómo duerme, hasta que por alguna razón aparece algo que entorpece este sueño. Entonces ahí es cuando aparecen o entran a colación los trastornos del sueño. La clasificación de estos trastornos es muy amplia, por lo cual hoy estaremos hablando directamente de uno de los más frecuentes, de los más comunes, que son las pesadillas. Por definición, las pesadillas son un tipo de sueños que pueden desencadenar una reacción importante de miedo o de terror. A menudo suele ir acompañada de otros tipos de sentimientos como
tristeza, depresión o ansiedad. Vivimos las pesadillas como fuentes de peligro, de malestar e incluso de pánico físico o psicológico. Las personas que la padecen suelen despertar con una sensación aguda de angustia y sin poder volver a conciliar el sueño. Si la solemos experimentar de manera frecuente, con capacidad de interferir en los patrones de sueño y de causar insomnio, es posible que necesitemos ayuda médica. Las pesadillas son mucho más frecuentes en niños y adolescentes, pero pueden realmente suceder o acontecer en cualquier edad. Generalmente no es motivo de preocupación a no ser de que sean muy frecuentes. Los niños comienzan a tener pesadillas a partir de entre los 3 y 6 años y de manera general estas comienzan a disminuir a partir de los 10 años. Las mujeres suelen tener más pesadillas que los hombres y algunas personas pueden tener pesadillas durante la adultez y pueden permanecer durante toda la vida. Las causas de las pesadillas no se conocen con certeza. Se plantea que solo una pequeña minoría de la población presenta con regularidad este trastorno y se ha determinado que la mitad de estas personas que sufren con mucha frecuencia las pesadillas tienen trastornos psiquiátricos que las provocan. Estas también pueden ser provocadas por traumas psicológicos, como los que sufren los pacientes que padecen de estrés postraumático. Pero se ha determinado también que en estos pacientes o en los pacientes que no tienen ningún trastorno mental subyacente, la mayoría de las ocasiones estas pesadillas acontecen o suceden por el propio estrés. Se proponen cuatro criterios para definir a un paciente que realmente está padeciendo de pesadillas. ¿Cuáles son? Ahora te los enumero. 1. El paciente debe experimentar despertares repetidos de estos sueños aterradores. Cuando el paciente se despierta, debe hacerlo completamente y tener conciencia de él mismo y de su entorno. Las pesadillas deben causar la angustia del paciente en las diferentes áreas importantes de su vida. Las pesadillas no deben atribuirse directamente al efecto de algún tipo de medicamento o de otro trastorno, tampoco al uso o abuso de alguna sustancia que podría ser un narcótico, ni tampoco se debe relacionar a alguna condición médica del paciente. Las pesadillas aparecen o suceden cuando la persona tiene mucha preocupación o está preocupada con alguna situación. Fíjense que generalmente el tema de las pesadillas, siempre o casi siempre tiene que ver con los temores o miedos de la persona que las sufre. Las causas son psicológicas, aunque en algún momento aislado puede existir alguna condición orgánica que predisponga a padecer de estas pesadillas. Les voy a poner un ejemplo vamos a ejemplificar. Por ejemplo, cuando una persona sufre de fiebre, esta fiebre hace que aparezca el sueño muy profundo, por lo que se elimina aquella fase del sueño que se denomina sueño paradójico o sueño REM, que les explicaba que era el sueño donde ocurren los rápidos movimientos oculares, Rapid Eye Movement en inglés. Entonces, ya cuando esta persona termina o supera esta etapa de fiebre, entonces vienen unos días en los cuales el cuerpo trata de recuperar todas esas fases que se perdieron durante la aparición de la fiebre. Entonces puede predisponer a la aparición de pesadillas. También está estudiado, está demostrado que los pacientes que ingieren bebidas alcohólicas en grandes cantidades y de manera muy frecuente tienen una predisposición también para padecer de las pesadillas. Pero como les decía, en la mayoría de los casos no hay motivo para qué preocuparse por sufrir de pesadillas, porque como ya les había dicho, por ejemplo, en los niños se estima que entre el 10 y el 50% de los niños entre 3 y 6 años sufren de pesadillas. En los adolescentes se piensa y se ha estudiado también y se ha demostrado que forma parte de su proceso de desarrollo. Ya en los adultos también ocurren las pesadillas, aunque cuando son muy frecuentes quizás es un poco de motivo de preocupación,
pero se ha demostrado, ya se sabe que las principales causas son las que ya les había explicado: ansiedad, estrés, consumo de bebidas alcohólicas. Quiere decir que las pesadillas, a pesar de que son muy frecuentes, no es un motivo de gran preocupación. Para el diagnóstico de las pesadillas no se realizan pruebas de forma rutinaria con el objetivo de diagnosticarla. Las pesadillas se consideran un trastorno solo si sientes angustia o no puedes dormir lo suficiente a causa de sueños inquietantes. El médico generalmente revisará tu historia clínica y tus síntomas, y la evaluación puede comprender: número 1, un examen. Es posible que el médico te realice una exploración física para identificar los trastornos que puedan contribuir a causar las pesadillas. Si tus pesadillas recurrentes indican ansiedad de fondo, el médico te puede derivar a un profesional de salud mental. Número 2. Conversación acerca de los síntomas. El trastorno de pesadillas se suele diagnosticar en función de la descripción de tus experiencias. El médico te preguntará acerca de tus antecedentes familiares de problemas de sueño y puede preguntarles a ti o a tu pareja acerca de tus conductas durante el sueño, y también puede analizar la posibilidad de que tengas otros trastornos del sueño asociados según el caso. Número 3. Estudio del sueño nocturno, polisomnografía. Si tu sueño se ve muy alterado, el médico puede recomendarte un estudio del sueño durante la noche para ayudar a determinar si las pesadillas se relacionan con otro trastorno. Se te colocan sensores en el cuerpo que registran las ondas cerebrales, el nivel de oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como los movimientos de los ojos y las piernas mientras duermes. También se te grabará para documentar tu comportamiento durante los ciclos del sueño. Por lo general, no hace falta un tratamiento para las pesadillas. Pero si estas te impiden dormir, te dificultan el sueño, te angustian o interfieren en tus actividades diarias, es decir, esa imposibilidad de dormir te está provocando que no te desenvuelvas bien durante el día, entonces ya ahí sí podríamos utilizar algún tipo de tratamiento para mejorar, disminuir o eliminar las pesadillas. La causa de este trastorno de las pesadillas nos va a ayudar, nos va a orientar para determinar qué tipo de tratamiento debemos indicar. Por ejemplo, entonces comenzamos con el número 1. Primero, número 1 es el tratamiento médico. Si tienes alguna condición médica no diagnosticada o alguna conocida que sea la causante de las pesadillas, entonces se orientará el tratamiento a eliminar esta condición de fondo que te predispone a esto. El número 2 sería el tratamiento del estrés y la ansiedad. Si se determina que realmente esta es la causa de tu trastorno del sueño, entonces el profesional de la salud, neurólogo o médico en general, va a encaminar el tratamiento hacia técnicas de reducción del estrés, asesoramiento psicológico y quizás pueda derivarte a una consulta de salud mental. El número 3 se denomina terapia de ensayo en imaginación y está especialmente dirigida a esos pacientes que sufren de estrés postraumático y que fundamentalmente tienen una pesadilla recurrente. Y esta consiste en tratar de cambiar el final de esa pesadilla mientras estés despierto, con el fin de que esta pesadilla ya no se vuelva tan amenazadora. Ha demostrado reducir e incluso eliminar la frecuencia de este trastorno del sueño. Cuarto, ahí están medicamentos específicos para las pesadillas, que casi nunca se llega a este punto, porque no es frecuente, no es común utilizar medicamentos contra las pesadillas y muchas veces o casi siempre están encaminadas a estos pacientes que, como les había dicho, sufren de estrés postraumático y están encaminadas a mejorar la condición de fondo del paciente con el fin de eliminar o mejorar la frecuencia con la que ocurren este tipo de trastorno del sueño, que en este caso estamos hablando, las pesadillas. Entonces podemos ver que las pesadillas, a pesar de que es un problema bastante molesto, no es una grave condición médica. Son muy comunes durante la niñez y la adolescencia
y menos frecuente durante la adultez, donde se relacionan principalmente a trastornos psiquiátricos, al estrés y a la ingesta de alcohol fundamentalmente. Entonces yo los invito siempre a estar aquí con nosotros. Les recuerdo que ante cualquier situación siempre les digo que debe acudir a su médico. Los invito a suscribirse a nuestro canal, a que le den a la campanita para que reciba de primera mano nuestras notificaciones en cuanto salgan los nuevos videos, y también los exhorto a que en los comentarios abajo me dejen dicho algún tema o algo que quisieran saber para ir desarrollando próximamente nuestros videos. Sin más, se despide para ustedes su amigo el neurólogo.